Espero que se encuentren muy bien. Soy Lidia Rojas. Nuevamente traigo un tema de salud muy interesante para que podamos ir mejorando nuestra calidad de vida. Este tema se titula Los dos sistemas que rigen tu vida. Como pueden ver ustedes en la lámina, aquí tenemos una imagen donde se ve el intestino y el cerebro. Y vamos a estudiar cómo se relacionan estos dos sistemas, cómo podemos mejorarlos y de qué forma podemos ayudarnos a poder tener una mejor salud. El Señor nos dice en su palabra: mi fortaleza y mi canción es Jehová, y Él me ha sido por salud. O sea, el primer médico que tenemos es Dios. Dios te puede sanar. Dios puede hacernos nuevas criaturas. Y debemos asirnos de su mano, tomarnos de su fortaleza y alabarlo. Es aquí, Dios es salvación, dice acá Isaías. Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha sido salud para mí. ¿Saben ustedes que tenemos aproximadamente 60 trillones de células, que equivale a 60 millones de millones? 10 veces más bacterias que células tenemos. Imagínense, si ya tenemos muchas células, imagínense la cantidad de bacterias, billones de billones. Y estas bacterias tienen 100 veces más genes que los que tiene la célula. O sea, tenemos todo un ejército viviendo dentro nuestro, lleno de sus propios genes, más genes que los nuestros. La microbiota, ya podemos entender, la ciencia ya lo ha estudiado, que es un organismo vivo. Es como un órgano más del cuerpo que está recibiendo información del exterior, que está enviando información al organismo y que está determinando de una manera muy potente nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir la realidad, la manera en que las células se comunican entre sí, etc. La microbiota es uno de los grandes descubrimientos que se ha hecho y está en conexión con el segundo cerebro. El segundo cerebro está en el segundo cerebro está en el tubo digestivo, el sistema entérico. Ahí está la mayor proporción de microbiota, más del 90%. Y ahí hay una serie de neuronas que se comunican con el sistema inmune. La parte del cuerpo que tiene mayor superficie expuesta al exterior es el tubo digestivo, más que nuestra piel. Nuestra piel externa mide aproximadamente 2 metros cuadrados. Sin embargo, el tamaño del tubo digestivo por dentro mide aproximadamente 4 canchas de tenis. El 80% de las defensas del cuerpo están en el intestino, porque es el sitio donde pueden entrar los patógenos, los virus, las bacterias y los tóxicos, el que está más expuesto al exterior por la boca, ¿cierto? El tubo digestivo, en conexión íntima con la microbiota, regula una cantidad de procesos del organismo que afecta a la salud y afecta a la enfermedad. Una mala adaptación de la flora, problemas entre la interconexión con la microbiota, el tubo digestivo, el cerebro, el sistema cardiovascular, pueden producir el origen de una enfermedad. Cuadros como la ansiedad, como la depresión, que asolan a tantas personas en el mundo, muchas veces tienen su origen en una pobre nutrición, porque la nutrición está directamente afectando a la microbiota. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra salud intestinal, puesto que esta salud intestinal está comunicándose con el cerebro a través del nervio vago. Único medio por el cual Dios se comunica con el hombre son los nervios. Este controla la forma en que la comida se mueve por el sistema digestivo. Es un vehículo que transmite información directa del estado de la persona al cerebro. Si nosotros nos cuidamos nuestro estómago, que le ponemos, si no nutrimos bien nuestro intestino, esto va a dañar. Si no pensamos positivamente, esto va a dañar esta comunicación y va a afectar la microbiota. Y una microbiota empobrecida afecta a nuestro cerebro y es una relación de ida y de vuelta. Existe una comunicación estudiada entre la microbiota intestinal a través de las células gliales con las neuronas. El tejido linfoide asociado al intestino, que es conocido como GALT, constituye la pared más extensa y compleja del sistema inmunitario y es capaz de discriminar de forma eficaz entre patógenos invasivos y antígenos inocuos. Las células gliales son células de soporte estructural, metabólico y trófico de las neuronas, sin participar activamente en el proceso de información del sistema nervioso. Tenemos varios tipos de microbiota presente en el intestino. Las
principales familias que pueden estar viviendo dentro de esto son Firmicutes. Ahí tenemos varias clases y géneros. No los voy a nombrar todos en honor al tiempo, pero son bacterias generalmente gram positivas con bajo contenido de guanina y citosina. Tenemos también los bacteroides, donde hay 3 familias principales, 3 clases principales. También tenemos las protobacterias, las fusiobacterias, etcétera, etcétera, arqueas. Tenemos una gran variedad, pero las principales son Firmicutes y bacteroides. En el equilibrio entre estos 2 grupos de bacterias va a depender de muchas de las expresiones en nuestro cuerpo. En el intestino delgado se encuentra un tejido que es esencial para el sistema inmunitario. Este tejido se le denomina GALT, por sus siglas en inglés. Se llama tejido linfoide asociado al intestino. Es donde las células del organismo interactúan con las bacterias y las células inmunitarias. De los resultados de estas interacciones va a depender que el organismo tolere o no las sustancias presentes en el organismo, los elementos. Por ejemplo, un componente alimenticio, un microbio externo, o que por el contrario el sistema inmunitario ataque y se defienda de los intrusos. Un nuevo estudio ha revelado que las bacterias intestinales comensales presentes en el GAL constituyen a la formación de una célula inmunitaria que permita al huésped funcionar correctamente, tolerando las sustancias inofensivas. O sea, de cuán calidad tienes tu tejido GALT va a ser cómo está tu tolerancia, si tienes alergias, si puedes tolerar microbios, si puedes tolerar virus, o si a la primera cosa que pasa a ti te enfermas. Eso depende de tu GALT, cómo está la calidad de ese tejido de tu intestino delgado. Es importante mencionar que en las Firmicutes y los bacteroides debe haber un equilibrio. Las personas que tienen alta cantidad de Firmicutes, más que bacteroides, en su microbiota intestinal van a tener un mayor riesgo de enfermedades metabólicas, tales como la obesidad, la diabetes, la hipercolesterolemia, predisponiéndoles a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Mientras que las personas que tienen una mayor cantidad de bacteroides en su microbiota, bacteroidetes o bacteroides, van a apagar genes que se relacionan con patología cardiovascular, diabetes, obesidad y cáncer. Por lo tanto, debemos procurar tener más bacteroidetes que Firmicutes. Tú puedes decir, ¿y cómo yo voy a tener más bacteroidetes que Firmicutes? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, ya te vamos a ir dando algunos tips. Tenemos aquí que cuando nosotros consumimos azúcares que tienen sus cáscaras, que son azúcares naturales, como los cereales, como son los granos integrales, como son las leguminosas, vamos a tener azúcares complejos que van a ayudar a tener un peso normal. Pero en cambio, cuando estamos consumiendo azúcares refinados, sacarosa, glucosa, fructosa, mucho refinado, consumiendo harinas blancas, arroz, todo eso te va a permitir que desarrollemos obesidad y se va a poner disbiótica, nuestra microbiota se va a desequilibrar, porque los bacteroidetes no catabolizan ese tipo de azúcares, sí la catabolizan los Firmicutes. Ya tenemos aquí algunos microorganismos como el Lactobacillus casei, Paracasei, Plantarum, Gasseri, que son los que favorecen bajar de peso. Y si tú, por ejemplo, tienes problemas de peso, puedes suplementarte con este tipo de lactobacilos que acabo de nombrar, buscar un suplemento y consumirlos. Pero también tienes que darle los azúcares que ellos comen, que son los azúcares integrales. Tienes que empezar a comer integral. Porque si tú tomas probiótico, pero sigues comiendo refinado, no vas a alimentar esa microbiota que estás consumiendo, que vienen los bichitos ahí en las cápsulas. Entonces tú vas a comer eso, pero va a ser plata perdida, dinero perdido. Mientras que cuando estamos consumiendo sacarosa, refinado, dulces, todos los pasteles, los helados, todas esas cosas, estamos alimentando el Lactobacillus reuteri, Acidophilus, Fermentum, Sakei, Ingluviae. Todos esos son lactobacilos que favorecen una fermentación más alcohólica, que favorecen más muerte celular. Vas a empezar a tener un envejecimiento prematuro, vas a empezar a tener problemas digestivos, se te va a poner pesado el estómago, te vas a empezar a cortar la vista, va a empezar a tener problemas de mucha oxidación.
se van a desarrollar características en ti que estás predispuesto genéticamente, pero que si tú te cuidas a lo mejor no se desarrollan, de envejecimiento. Eso produce el consumir azúcares refinados o el comer demasiado y que se sobrefermente. Tenemos un eje intestino microbiota cerebro que está influido por la alimentación, por la genética y la epigenética, por el parto, la forma como nace el bebé. Si es por el canal vaginal va a tener mejor microbiota, si es por la vía cesárea va a ser más pobre la microbiota. Medio ambiente, fármacos, ejercicio. Si yo hago ejercicio, modulo mi microbiota para bien, porque desinflamo el organismo. El ejercicio libera sustancias que son antiinflamatorias. Tenemos que la ingesta de alimentos, el comportamiento cognitivo, el estrés, la interacción social, el miedo, la ansiedad, todo eso baja la microbiota. Toda esa ingesta de alimentos nocivos, todo eso no favorece este eje, lo perjudica. Todo lo que es emociones negativas, lo que es miedo, sobre todo miedo, ansiedad. Tenemos aquí que en un desequilibrio de la dieta se va a producir lo que se llama disbiosis, desequilibrio de la microbiota. Ya van a producirse más bacterias gram negativas, bacterias que nos hacen daño, y eso va a hacer que se empiece a romper la barrera epitelial y va a haber ahí una inflamación intestinal crónica, y al haber una inflamación intestinal crónica se empieza a romper la barrera y empiezan a escaparse los tóxicos a la sangre. Empieza a aumentar el estrés oxidativo, empieza a haber daño cognitivo, o sea, te cuesta pensar, te cuesta entender, te cuesta captar, retener, memorizar. Va a haber un aumento de la inflamación crónica de bajo grado, un aumento de la leptina es la hormona que regula el apetito, te van a dar ganas de comer, no vas a poder controlar. Y aumentan los triglicéridos, va a generar esteatosis al hígado, ya empieza a haber problemas de inflamación, hígado graso, y va a haber grandes situaciones perjudiciales para tu salud. Pero si tú consumes probióticos y prebióticos, vas a poder modular esta microbiota mejorando la producción de bifidobacterias, de bacterias que son positivas, que son de la microbiota autóctona. Va a bajar la inflamación, va a mejorar la salud del intestino y por ende va a mejorar la salud de los demás órganos y tejidos. Va a subir, va a bajar el estrés oxidativo y el daño cognitivo, va a subir la función cerebral, va a bajar la inflamación, va a bajar la leptina, vas a poder controlar tu apetito, va a mejorar los triglicéridos, va a mejorar el hígado graso, la esteatosis, la sensibilidad de insulina si tienes resistencia de insulina. Por eso que es importante modular correctamente la microbiota, consumiendo los alimentos reguladores de microbiota como son hongos, como son los cereales integrales, comiendo el plato equilibrado. Si tú comes en exceso, vas a recargar tu estómago y esto es un pecado común, dice aquí consejos sobre el régimen alimenticio. Cuando se usa demasiado alimento, el sistema entero resulta agobiado, la vida y la vitalidad en vez de mejorar, decrecen. Es así como Satanás planea que se hagan las cosas. El hombre utiliza sus fuerzas vitales en el trabajo innecesario al disponer una excesiva carga de alimentos, o sea, trabaja además el organismo. Esto es lo típico de la buena vida, ¿cierto? De los buffets, los hoteles, de la vida con dinero, ¿cierto? Tenemos que aprender a poner cuchillo en nuestra garganta, dice Proverbio. Si tienes gran apetito, no codicies un manjar delicioso, dice, porque es pan engañoso. O sea, si tú te das a una mesa y te presentan un plato grande, modérate, nos cuesta a veces. Mi padre tiene un dicho, dice, es mejor que se pierda afuera que adentro, dice. A veces no queremos botar comida, pero muchas veces eso se va a dañar porque ya estamos satisfechos, hemos tenido nuestra medida. Y después llegamos a quedar así como está ese niño, ¿cierto? De tanto comer golosina. Casi todos los miembros de la familia humana comen más de lo que su organismo necesita y ese exceso se corrompe y se convierte en una masa pútrida. Aunque este alimento sea de naturaleza sencilla, si se pone más cantidad de la que se requiere, este excedente se va a convertir en una carga. El organismo hace esfuerzos desesperados para deshacerse de él y este trabajo extra produce sensación de fatiga. Y algunos llaman a esto cansancio, depresión, hambre, pero en realidad es una sobrecarga de los órganos digestivos. Primer tips entonces para mejorar tu microbiota, come lo necesario y come nutritivo. Y no satures tu organismo. Muchas veces se producen oclusiones intestinales. Hay puntos de obstrucción causadas por bridas, jabón.
digestión lenta, intestino demasiado largo, falta de fibra dietética, causas emocionales. Las emociones ponen lento, ponen perezoso el intestino, se quita de haber movimientos peristálticos correctos porque las emociones paralizan, las emociones negativas paralizan el sistema digestivo. Imagínate que tú tienes una oclusión y metes el desayuno, el almuerzo, la cena y está la oclusión ahí. Todo eso se queda ahí estancado y eso sube la fermentación, eso sube el colesterol, sube los triglicéridos, sube tus toxinas, va a afectar tus órganos. La oclusión por bridas es el endurecimiento del intestino en algunos lugares perdiendo su elasticidad. ¿Ya? Eso es cuando tienes, por ejemplo, cicatrices de cesárea, de cirugías, o por enfermedades crónicas como la endometriosis. Se producen estas bridas que obstruyen y son muy dañinas, no permiten la absorción correcta de nutrientes. También hay por jabón, el jabón que se produce cuando hay mezcla de alimentos que no se deben mezclar, como son los alimentos ricos en proteínas, mezclarlos con otros alimentos ricos en azúcares, por ejemplo. Tenemos jabones, el aceite quemado, la sal, las cenizas, el exceso de proteínas en el cuerpo también. ¿Ya? Todo esto lo produce el estómago. Esto produce jabón que no es digerido y se va a las paredes produciendo una oclusión en el intestino. Para eso, si tú estás con oclusión, debes buscar un lugar donde te hagan limpieza, donde renueven tu intestino, te hagan algunos enemas. Puedes tomar algunas hierbas también, pero la idea es que limpies ese intestino que está pegado y luego repobres con microbiota, o sea, con microbiota nueva, tomando probióticos, comiendo sano. Y oclusión por digestión lenta también se produce por intestino muy largo, por alimento muy refinado, como por ejemplo el café con leche, el pan blanco, un almuerzo, por ejemplo, de pollo frito con papas, eso te produce obstrucción. Pero de todas las causas, la que más predomina es la emocional, pero se pueden mezclar los factores. ¿Cómo mantiene el sistema inmune la microbiota sin que ésta se haga dueña del organismo? Nuestro sistema inmune tiene una inmunidad celular mediada por los linfocitos T, que actúan por citotoxicidad, y otro tipo de inmunidad mediados por linfocitos B, productoras de anticuerpos, que se encargan de reconocer antígenos o alérgenos y desencadenar reacciones defensivas. Tiene que haber un equilibrio de acción entre los linfocitos T y los B. Varias situaciones pueden romper este equilibrio funcional, como por ejemplo tener cáncer, tener VIH, tener metales pesados en el cuerpo, que no tiene hoy día con tanta exposición a contaminación. Hay que aprender a limpiarse, hay que aprender a consumir alimentos quelantes que saquen esos metales, tomar extractos, infusiones. Y también situaciones innatas como deficiencias inmunitarias o congénitas. Esta realidad podría ser el mismo microorganismo que deprime la respuesta necesaria para erradicarlo de los tejidos cuando hay mucha toxicidad. También hay una levadura, la Candida albicans, que es una de las principales especies de hongo que reside en nuestro tracto intestinal. Y si todo va bien en nuestro intestino y en armonía, cumple su función de mantener un equilibrio intestinal. Eliminar restos de carbohidratos mal digeridos, por ejemplo, absorber cierta cantidad de metales pesados. Esa es su función, para evitar que entre en nuestra sangre, mantener el pH de nuestra sangre también. En caso de excederse este equilibrio, va a provocarse respuestas inmunitarias muy fuertes. ¿Cómo puedo reconocer si tengo cándida? Esto surge por varios factores cuando se deprime el sistema inmune y se desequilibra la flora, causando el crecimiento excesivo de esta levadura. Este crecimiento, que se llama dimórfico, porque bajo determinadas circunstancias puede formar pseudohifas, abajo están la levadura, la pseudohifa y la hifa, convierte en patógeno el hongo cándida. Este hongo, que debería estar controlado, se convierte en un tóxico. Y sus síntomas son desequilibrio de la flora bacteriana intestinal, indigestión, halitosis, aerofagia, molestias acá, estreñimiento, diarrea, colon irritado, prurito anal, infección vaginal. Esta hongo cándida es característico de la lengua blanca, de las personas que tienen hongo en los pies, en las uñas, de la persona que tiene infección vaginal, que le pica la vagina, por ejemplo. Todo eso es porque, o problemas de la piel, eczemas, picazón, es porque hay mucho hongo cándida. Y es un hongo que cuando está fuera de cantidad adecuada provoca grandes problemas, malos olores, mal carácter. Por eso que hay que tratar de controlarla.
¿Qué hay que hacer para controlarla? Bueno, se pueden tomar algunos suplementos como son el aceite de orégano, el aceite de coco. El de orégano se puede poner en cápsulas veganas, conseguirlo y ponerlo en cápsulas veganas y tomarlo. Las dosis se pueden buscar, yo no en este momento no las tengo acá, pero algunos días seguidos tomar y después parar. Tomarlo puede ser, si es muy fuerte su infección, 14 días y después parar. O puede ser, si es preventivo, 4 días tomo, 4 días dejo, 2 veces al día. Y también puedo tomar aceite de coco en forma regular, 1 cucharada o 2 cucharadas al día. Pero además de eso tengo que quitar el alimento. ¿Y de qué se alimenta el hongo cándida? Se alimenta de carbohidratos refinados, se alimenta de azúcar. Ese es su alimento principal. ¿Cómo puedo diagnosticar la candidiasis? Por análisis de sangre, por test de arabinosa en orina, por cultivos microbiológicos y que detectan también hay unos que detectan los metabolitos en orina. Pero muchas veces viendo nomás cómo estamos nos damos cuenta si tenemos cándida. Dice la palabra, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que corregirnos para estar en armonía con la palabra del Señor. Hay factores desencadenantes de candidiasis. El azúcar, ya lo mencionamos, el alcoholismo, ya sea el alcoholismo por bebidas alcohólicas o por alimento, como lo enseñamos en el video 1, levaduras, trigos y carbohidratos simples y refinados. Este tipo de alimentos, aparte de eliminar la cándida, directamente hacen aumentar los niveles de glucosa. De alimentarla, aumenta los niveles de glucosa. O sea, todo lo que a usted le favorece tener una resistencia de insulina, tener diabetes, va a ser cándida. O sea, generalmente el paciente que tiene ese tipo de patologías tiene exceso de cándida. El que está con obesidad tiene exceso de cándida. También consumir alimentos que tienen exceso de metales pesados, consumir pescados de cultivo y consumos de carne debido a las hormonas, medicamentos con los que son alimentados, consumos de embutidos porque estos están repletos de azúcar, lactosa, conservantes, colorantes, usar antibióticos. Cuando usted está usando una dosis de antibiótico por una infección, después va a quedar con un desequilibrio y se sube la cándida. Falta de nutrientes, claro, alimento la cándida y no prevengo, no tengo otros microorganismos que la pueden equilibrar porque no los nutro. Carencia de enzimas digestivas y ácido clorhídrico, uso y consumo del agua del grifo, estrés prolongado en el tiempo, embarazo o niveles elevados de progesterona. Cuando hay mucha progesterona también suele subirse la cándida en los embarazos. Diabetes y obesidad. Claro, ¿qué se hace? Muchas veces a nivel externo se usa un óvulo vaginal, se usa una solución puede ser de bicarbonato con vinagre, por ejemplo. Pero igualmente no se va a la causa, ese es el problema. También es importante tener vitamina D suficiente en el organismo. La vitamina D es una hormona y que está de la mano con la microbiota. Cuando yo tengo baja la vitamina D, son las dos caras de una misma moneda. Para subir mi microbiota tengo que aumentar vitamina D, exponerme al sol. Si tengo problemas con el clima, donde vivo yo es muy frío en invierno, no hay sol, tenemos que suplementar vitamina D. Porque la vitamina D es modulador de la microbiota, es importantísima. Y vitamina D más consumir ácidos grasos de cadena corta, o sea, producir ácidos grasos de cadena corta va a mejorar nuestra inmunidad. Hacen una acción sinérgica ambos, reduce la inflamación sistémica de bajo grado. Si usted tiene una inflamación pélvica o de articular, lo que sea, cualquier tipo de inflamación puede mejorar teniendo niveles adecuados de vitamina D y además consumiendo ácidos grasos, teniendo ácidos grasos de cadena corta que se pueden consumir o que se pueden generar a través de comer fibra. Eso la genera el intestino. A mayor butirato hay menor posibilidad de enfermedades respiratorias y digestivas. El butirato es uno de los ácidos grasos de cadena corta que tenemos. Tenemos también que hay una sugerencia de relación entre la vitamina D y el perfil de la microbiota. ¿Qué tipo de microorganismos tenemos? Si tenemos mejor vitamina D, vamos a tener mejores tipos de microorganismos. Vamos a evitar problemas tales como la colitis ulcerosa, porque se les da tratamiento con vitamina D a estas personas y ayuda a activarlo y a mejorar el tema de inflamación. Hay experimentos ahí que he estudiado y que ayudan en ese sentido. En cambio, cuando hay baja vitamina D, se suele producir la permeabilidad intestinal y la inflamación.
Los participantes en un experimento que se hizo con mayor niveles de vitamina D exhibían una cantidad menor de lipopolisacáridos en la sangre, o sea, estaban eliminando menos toxina en la sangre, menos producto de la digestión. La vitamina D y su receptor BDR regulan el microbioma intestinal, mantienen las funciones de barrera intestinal e inhiben la inflamación del intestino. Así que existe una relación directa entre microbiota, ácido graso de cadena corta y vitamina D. O sea, mejor microbiota, más ácido de cadena corta voy a tener y vitamina D va a estar alta. Es de ida y de vuelta. La relación es de ida y de vuelta. O sea, mejor microbiota, voy a tener mejor síntesis de la vitamina D, la cual se adquiere de la exposición solar y solamente un 20% será de la dieta. Ya vimos en otro de los programas, pero lo voy a volver a mencionar. Es deber de cada uno cultivar la alegría en lugar de rumiar las angustias y los problemas. De esta manera muchos no solo se vuelven miserables ellos mismos, sino que también sacrifican su salud y felicidad a una imaginación mórbida. A su alrededor hay cosas que no son agradables. Claramente tenemos muchas situaciones que no son agradables. Pero dice que los tales que rumian los problemas tienen un rostro fruncido constante, que basta mirar la cara para ver el descontento. Estas emociones depresivas son un grave daño a la salud porque estorban el proceso digestivo e interfieren con la nutrición. Por lo tanto, si queremos tener buena microbiota, buena absorción, buenos ácidos grasos, buena metabolismo, necesitamos tener un espíritu positivo. Mientras los lamentos y la ansiedad no pueden remediar un solo mal, sin embargo pueden hacer mucho daño, en cambio la alegría y la esperanza, mientras iluminan el sendero de otros, son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué pasa con el piruvato en presencia de oxígeno? En condiciones aeróbicas el piruvato es transportado hacia las mitocondrias. Piruvato es una de las partes del proceso del ciclo de Krebs. Y al pasar por descarboxilación oxidativa a acetil-CoA y después a oxidación a CO2 en el ciclo del ácido cítrico. O sea, cuando tenemos el piruvato en presencia de oxígeno se produce el ciclo completo, sin problema, sin alteraciones. Por eso es muy importante la presencia de oxígeno. ¿Cómo puedo tener más oxígeno a nivel celular? Tomar agua, respirar bien, hacer ejercicio, dormir bien. ¿Qué produce la falta de oxígeno a nivel celular? Bueno, cuando hay una insuficiencia de oxígeno, las células recurren a su protoplasma para conseguirlo y fermentan sus propios azúcares y esto altera su metabolismo. Las células en condiciones de falta de oxígeno se debilitan, mutan o mueren, creando sustancias tóxicas que invaden la sangre. Ya vamos a ver en el siguiente programa que vamos a hablar de fatiga crónica y van a ver cómo influye el oxígeno en no tener fatiga crónica. Eso es importante para tener una buena microbiota, para que no haya fermentación nociva. Tenemos que aumentar el oxígeno a nivel celular, llevar una dieta rica en hierro, consumo habitual de clorofilas, realizar ejercicio de manera regular, dejar de fumar o evitar el humo del cigarrillo alrededor, tomar aire fresco, respirar bien, beber agua, proteger el organismo mediante un sueño reparador y aumentar vitaminas y minerales que son una parte esencial para mantenerse oxigenado. Por ejemplo, aceite de oliva, tomates, nueces, cereales integrales, espinaca, aguacates, berenjenas, moras, semillas de girasol, cacao negro, almendras, legumbres, algas. Todo ello favorecen la oxigenación. Gestionar bien tus emociones. Aprender a desahogarte, a meditar en Jesús, a orar, a llorar, a abrazar, a ser generoso, a consumir alimentos con vitamina C, a acariciar, a reír. Todo eso te va a favorecer a tener más oxitocina, una hormona que baja el estrés. Pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios puede cambiar tus problemas, puede cambiar tu microbiota, puede cambiar tu mente, tus hábitos, tus acciones. Por tanto, yo te aconsejo, dice la palabra, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nosotros necesitamos que se haga una obra transformadora en nuestro ser a todo nivel. Dios quiere que tú seas aumentado a la gloria y semejanza de Jesús. Deseo que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja y que restaure tu vida. Este es mi deseo en esta tarde.